la asambleísta Natalie Viteri. Gracias, señora presidenta. En este caso del proyecto de ley que estamos tratando y por la importancia que este tiene, tengo una serie de observaciones que realizarles a la comisión, que si bien es cierto ha hecho un buen trabajo en esto. Habían algunas de las personas que participaron, inclusive en la comisión que tuvimos hace un momento, que hablaba de unificar la normativa, no solamente la ecuatoriana, sino también la extranjera, pero eso, como conocemos, si no es imposible, es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada país maneja su normativa según sus necesidades. En eso, unificación sería increíble para las personas migrantes, pero hay países a los que inclusive no les interesan que vayan los migrantes y nosotros tenemos que ver por ellos. La unificación ahí la veo un poco difícil. Ahora, en cuanto al proyecto de ley, en lo formal, el proyecto presenta situaciones que podrían generar problemas en el proceso de esta formación de ley en cuanto a una objeción total o una objeción. Hay una iniciativa de presentar proyectos que aumenten el gasto público que le corresponden, como todos sabemos, según el artículo 135 de la Constitución, únicamente al Ejecutivo de forma privativa. Y este proyecto presenta algunos puntos en ese sentido. Además, no cuenta con el dictamen para estos temas que me estoy refiriendo de gasto público, no cuenta con el dictamen del ente rector de finanzas públicas, que según el artículo 74, numeral 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que todo proyecto de ley que tenga un impacto en los recursos públicos y que incremente el gasto público debe contar con el dictamen del Ministerio de Finanzas para ver si tienen efectivamente los recursos financieros suficientes y que no pase como actualmente vemos en salud, en educación y en inseguridad. Además, como es atribución del presidente dirigir la administración pública de forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control, según el artículo 147, numeral 7 de la Constitución, el presidente en el ejercicio de estas facultades de la administración y su facultad reglamentaria, y no hablo del presidente actual, sino de cualquier presidente que esté al mando del país, podría crear sin problema alguno el comité al que el proyecto hace referencia. Obviamente también lo puede eliminar de la misma forma. Pero según el ERJAFE, en el artículo 10.1, el Ejecutivo está facultado para crear comités que, según la definición del propio estatuto, es un cuerpo colegiado interinstitucional cuyas funciones son de coordinación estatal y gubernamental sobre temas específicos. Ahora, no digo que no se incluya el comité dentro de la ley, sino por los cambios que este puede tener. En el informe se menciona el Plan de Acción contra la Trata de Personas 2019 al 2030. Sin duda incluye una serie de programas, proyectos y acciones relacionados con el tema. Pero esto es una ejecución de política pública que debería ser conocido y evaluado por la comisión en la elaboración del informe para el segundo debate. Así también deben revisar las estadísticas citadas por el asambleísta proponente de la ley, en este caso el asambleísta Flores, cuando señala que son más los extranjeros que salen del país que los que ingresan formalmente. Hoy por hoy vemos que hemos tenido en nuestro país un ingreso de extranjeros que vienen a quedarse aquí, otros han pasado por aquí seguido a otros países, pero ya bastante grande, que corresponde también al Ejecutivo tomar políticas públicas para ayudar a estas personas y atenderlas al igual que a los ecuatorianos. En ese sentido es que yo menciono el tema de la estadística que se deba tener para este tema. También se asignan responsabilidades a los GATS, pero no se especifica cuál va a ser la fuente de financiamiento. Hoy por hoy sabemos que a los GATS el propio Ejecutivo les debe de deudas atrasadas, deudas actuales, las que quieran poner, les debe muchísimo dinero y que por ello los mismos GATS no pueden cumplir con lo que establecen para sus propias funciones, tanto en la Constitución como en el COTAD. Establecerle una nueva responsabilidad sin definir en la propia ley cuál va a ser el financiamiento para ello, sería correr el riesgo de que ellos no lo cumplan y de que cualquier alcalde pueda ser retirado de su cargo por supuesta falta de cumplimiento de sus deberes. Así también se rompe el principio de unidad normativa al separar temas que deberían estar contenidos en la ley también de movilidad humana.
En cuanto al fondo del proyecto, hay que considerar el correcto desarrollo del proyecto de ley porque se hace una distinción, hay que hacer una distinción según los expertos entre las víctimas de trata de personas y el tráfico ilícito. Así también sobre la trata de personas se define a cada uno de ellos y en el tráfico ilícito también. Uno de los aspectos más importantes de este proyecto tiene relación con la creación de lo que hablaba al inicio, el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la protección a sus víctimas, que indican lo va a coordinar con el GAT, con los GATS. Pero hay que considerar que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes debe regularse desde distintos enfoques. Dice por quién está conformado el ente rector, pero sin embargo no indica cuál es o qué es este comité interinstitucional. En lo medular, este comité también tiene sus atribuciones. Lo que me preocupa es, como digo, de los GATS, que serán responsables de prevenir, identificar, proteger y asistir a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de personas, de migrantes, perdón, con base a los lineamientos y políticas expedidas por este comité interinstitucional, del cual los GATS también van a ser parte, según establecen en esta ley, pero no dicen cómo van a hacerlo los GATS, de qué manera van a prevenir, identificar y proteger a estas personas. Propone creación de varias mesas técnicas, hay 3, pero sabemos que las mesas técnicas hasta el día de hoy no han funcionado en este tema, así es que más allá de una mesa técnica que puede demorar mucho tiempo, debería el propio comité con los que lo conforman establecerse una división de funciones para que esas mesas técnicas no sean necesarias, sino un avance más efectivo. Hay que mencionar también que la ley de movilidad humana fue reformada en febrero del 2021, donde se reformaron varias normas que están modificadas o incorporadas en esta ley. Es decir, que tienen un poco más de un año de vigencia, por lo cual, pese a ello y las prácticas reformuladas, la problemática no ha sido solucionada. Por eso sugiero a la comisión, con todo el respeto que merece cada uno de sus integrantes, así como su presidente, que previo a la expedición de una nueva ley se realice un estudio sobre la aplicación de la ley expedida en febrero del 2021, la Ley de Movilidad Humana, como decía, a través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación en la ley, de la ley, perdón. Además, es necesario realizar un seguimiento al trabajo desarrollado por los consulados ecuatorianos en el exterior, sobre todo los que se ubican en los países con mayor presencia de migrantes, para evaluar la asistencia que estos brindan de acuerdo a las necesidades peculiares de cada población. Vemos que hoy por hoy ni siquiera pueden renovar sus pasaportes y que no tienen ni siquiera una lista de quiénes son los migrantes que ingresan a esos países para prestarles la ayuda, o sobre todo, como en el caso que mencionaba la asambleísta Mónica Palacios, de esta chica ecuatoriana de 19 o 20 años que desapareció en Atlanta y que su cuerpo fue encontrado luego porque indican sus padres, se opuso a participar en esta trata de personas o de prostitución allá, y debido a ello la han matado porque ella dijo que los iba a denunciar. Sin embargo, ¿qué está haciendo el consulado allá? No solo para que el cuerpo de ella regrese al país, sino para las investigaciones necesarias que se requieren en un caso tan terrible como el secuestro y el asesinato de esta chica, que deja en orfandad a 2 niños en el Ecuador y a toda su familia devastada. ¿Qué hacen los consulados en este sentido? Deberían involucrarse como parte de los procesos, así sean como terceros, pero como parte de estos procesos en estos países, para realmente darle una investigación y un seguimiento para que se lleguen a esclarecer los casos en que los migrantes ecuatorianos pierden la vida en el exterior, no solo repatriar sus cuerpos. Además, exhortar a las autoridades competentes para celebrar convenios de cooperación para permitir este trato más humano y justo a las víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes cuando vemos que sus hijos son separados y están puestos en cárceles o rejas donde niños pasan ahí días de días sin poder saber ni de sus padres, ni sus padres de sus hijos, ni cuál va a ser su destino. Cuando existan niños, no les pueden hacer semejante cosa, que además de eso, los traumas que les causan no son atendidos por las autoridades, y en este caso me refiero al de nuestro país. En este caso también, en el artículo 4, que habla sobre los principios, en el literal C, hay que revisar el uso de una palabra que ponen ahí, detección.
que viene de la acción de detectar, detección, no detectación. Eso deberían corregir en ese artículo que les digo. Falta, como les decía al inicio, en el artículo 6, por ejemplo, la definición de este comité interinstitucional. En la antigua ley también se lo mencionaba, pero no se decía, no como comité, sino como ente rector, pero no se especificaba qué es este ente rector, una definición para que cualquiera que lo conforme sepa exactamente a qué se está sometiendo. Como decía ya, el sistema que se creó del registro de casos de trata de personas se creó en el 2021 y debería ya haber sido implementado. Sin embargo, parece que en esta nueva ley se eliminan las responsabilidades de varias autoridades e instituciones que operativizaban este sistema, por lo que es necesario revisar la eliminación de dichas atribuciones y responsabilidades a estas autoridades. Así también finalmente debo indicar que este proyecto de ley es de una necesidad urgente para nuestros hermanos migrantes, pero debe ser una ley que realmente sea efectiva y se pueda utilizar, porque tanto la ley de movilidad humana como esta ley que estamos tratando no puede ser solamente en palabras. Los migrantes, ya sea cuando se van a otro país o ya sea cuando están en ese país, no tienen una ayuda por parte de los consulados, que obviamente no van a denunciar su estadía en otro país como migrantes, pero sí deben tener un récord para saber si alguien ha muerto, si no ha muerto, porque eso incluso está dentro de la ley de movilidad humana, tratándose también por este pleno, donde les dicen que traigan de regreso los cuerpos acá y que el Estado debe cubrir los gastos, pero eso no es tan efectivo porque es lo mismo que consta en la ley anterior. Por eso esta ley debe ser práctica, es decir, que realmente se pueda cumplir. Si no, podemos poner muchas cosas increíbles aquí, pero como vimos en la reforma de la ley de movilidad en febrero de 2021, aún no han sido prácticas o de utilidad para nuestros hermanos migrantes. En ese sentido, señora presidenta, voy a enviar mis observaciones también a la comisión para que puedan ser revisadas. Gracias, señora presidenta.